Nuevo enfoque. Nuevo estilo. Nuevo enfoque. Nuevas energías. Una radio sin fronteras. Nuevas energías. XEBX. Nacimos grandes. Somos la Grande de Tabasco. Vive la acción del deporte por TVX. Lo mejor de la información deportiva local, nacional e internacional te espera de lunes a viernes en Solo Deportes, 7:40 de la noche. Solo Deportes. Familia, salud, belleza, moda y hogar son los temas que le interesan saber a la mujer de hoy. Acompáñanos todas las mañanas en el primer programa en Tabasco hecho para ti, con sabor entre mujeres, de lunes a viernes, de 11 a 12 del día. Te esperamos. 89.7 La Grande FM. La Grande FM. TVX, una televisión diferente. Cualquier opinión o información transmitida refleja el punto de vista de quien la emite y no de esta emisora. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a su programa De Frente a Tabasco. Me da gusto saludar a los integrantes de esta mesa de Frente a Tabasco y darle la bienvenida nuevamente al licenciado Feliciano Calzada, quien hoy se reintegra a esta mesa después de unas merecidas vacaciones por la Ciudad de México, tal como le comentamos a ustedes la semana pasada, debido al nacimiento de su sexto nieto. Bienvenido, licenciado Calzada. Ingeniero. Buenas noches. Y también, por supuesto, nos da mucho gusto saludar a nuestro amigo, el licenciado, abogado, maestro, abogado también, ¿no? Sociólogo, Uldárico Canto. Muy buenas noches, Uldárico. Buenas noches, ingeniero. Pues bien, amigo, Moisés Dagduga a sus órdenes. Y esta noche, de Frente a Tabasco, queremos tocar los temas que nos han parecido o de lo que está hablando la mayoría del pueblo de Tabasco, sobre todo en el ámbito político. Y un asunto que ha llamado poderosamente la atención, no solamente, por supuesto, de los tabasqueños, sino que es una nota nacional, es el tema del estado de Michoacán. El gobernador Vallejo del estado de Michoacán pidió licencia para abandonar su cargo. Hay que recordar que meses atrás el gobernador Vallejo, debido a problemas de salud, también pidió una licencia prolongada. Me parece, no me acuerdo de cuánto tiempo. Yo creo que un poquito más dejó el cargo, ¿no? La vez pasada que se atendió algún problema de salud, me parece que fue casi un mes o alguna cosa así. Sí. 3 meses. Fue donde o quedó, 3 meses. O 3 meses. El secretario general de gobierno, que ahora está en la cárcel. Exactamente. Entonces, de por sí, con ese dato que nos acaba de dar el licenciado Feliciano Calzado, bueno, también con eso tenemos el entorno de un estado que en este momento se encuentra realmente con muchos conflictos. Este tema de la licencia, de esta nueva licencia del gobernador Vallejo, se ha prestado a muchas interpretaciones. Él alega cuestiones de salud. De hecho, hace como 2 semanas dijo que iba a ir a Estados Unidos a hacerse un chequeo nuevamente y que dependiendo de ese chequeo, o lo que le dijeran los doctores, y los doctores le decían que no era apto para seguir
en el cargo de gobernador debido al estrés propio de ese encargo, de ese puesto, pues que tendría que pedir licencia. El caso es que acaba de pedir licencia en días pasados, hace un día, 2 días, y es un tema que ha llamado poderosamente la atención porque de por sí es un estado con muchos conflictos actualmente. De hecho, los ojos de la nación ya estaban sobre el estado de Michoacán, y con este dato y con el sospechosismo que encubre todo esto, como siempre, pues obviamente hay mucho tema de qué hablar. Uldarico, no sé si tienes algún dato adicional para ilustrarnos aquí del caso Michoacán o tu comentario al respecto. Sí, buenas noches a todos ahí, y antes de iniciar, pues aprovechar también este foro para felicitar al ingeniero que el día de ayer ajustó un año más de existencia en este mundo y para bien de Tabasco, ¿no? Ahí muchas para gracias. ahí. No para pues, todos, Muchas gracias, Uldarico, muchas gracias. Y pues como cuando siempre, me pregunta cuántos años cumplí, dije todos. Sí, pues muchas felicidades de parte de todo el equipo ahí. Muchas gracias. Esperando que haya pasado muy bien. Gracias, ¿no? Muchas gracias. Y entrando en el tema de Michoacán, donde, bueno, eminentemente se da la renuncia de el gobernador Vallejo, en cuestión de, desde luego, el principal motivo se establece porque, bueno, pues ya son una serie de ocasiones en que se ausentó de la administración por problemas de salud. De hecho, leía una parte aquí, dice que en poco más de 2 años se ausentó del encargo en 4 ocasiones. En marzo del 2013 estuvo 12 días fuera del gobierno para una consulta médica en la Ciudad de México y solicitó al Congreso una licencia de 3 meses para ausentarse del cargo, y en julio pidió una ampliación de 6 meses más. En ese periodo el gobernador sometió a una cirugía de hígado que se practicó en Estados Unidos. Y después el Congreso de Michoacán eligió al secretario de gobierno como interino, y posteriormente, pues como todos sabemos, hubieron complicaciones políticas porque el gobernante Reina pues estuvo asociado con este equipo de gente que están en la cuestión delictuosa, y bueno, pues el exgobernador de Michoacán se encuentra en la cárcel. En los últimos días también se habla de que el hijo de Vallejo, el gobernador que renuncia, pues también se encuentra bajo sospecha de estar vinculado a estos grupos criminales, y por el cual seguramente, pues como padre, habrá tenido otra recaída. Vallejo, que por cierto Vallejo fue un agente que fue alcalde en 3 ocasiones de la capital. Fue un buen político para el Partido Revolucionario Institucional, porque le permitió incluso recuperar con Vallejo la gobernatura, que estuvo 10 años gobernada por el PRD. Y bueno, bajo tantas aspiraciones que tuvo de gobernar su estado, lamentablemente cuando llega, pues se le complicaron mucho las circunstancias políticas, y entre la enfermedad y los problemas que ahora tiene familiares, bueno, pues la situación se tornó muy delicada. Y bueno, y Michoacán aparte trae una serie de conflictos internos en la que el gobierno federal ha tenido que asumir una serie de funciones para poder liberar incluso a municipios que se encontraban en situaciones francamente de inseguridad. Entonces, Vallejo deja el gobierno y toca al Congreso designar a un nuevo gobernante. Precisamente deben estar bajo sesión en el día de hoy. Que de hecho faltan muy pocos años para terminar el periodo, deben faltar como 2 años. Como 2 años. Feliciano Calzada. Sí, a esto lo podríamos sintetizar en una obra estupenda que sacaríamos de ahí
que la llamaríamos crónica de una renuncia anunciada o crónica de una renuncia esperada. Porque como García Márquez. Como Gabriel García Márquez. Entonces, Vallejo toma un estado en descomposición que le entrega el PRD. Un gobernante que no gobernó, un gobernante tibio, el anterior, Godoy, que su hermano estuvo, Leonel Godoy, con un hermano, toda la familia, y la familia metida en el narcotráfico, que gana una diputación federal y que para poder tomar posesión de y no ser detenido en la cajuela de un vehículo, el PRD, para que obtuviera precisamente el famoso fuero. Exactamente. Bueno, entonces, desde que esa persona terminó, nunca más se volvió a saber de él. Lo único que se supo es que sí estaba muy involucrado con la famosa tuta, así que esa campaña la ha de haber pagado la tuta con muchísimos dólares, producto del narcotráfico. Entonces, esa es la gubernatura que recibe Vallejo. Pero al mismo tiempo recibe una enfermedad, parece que del hígado, en el que ya siendo gobernador tuvo que ausentarse una temporada, como lo acaba de decir Uldárico, para someterse a una operación que su salida del gobierno duró varios meses. Entonces, con esa recepción y con el agudizamiento de la presencia del narcotráfico, surge una comparación que podemos hacerle con la Colombia de hace 20 años o hace 10 años, de 10 años para atrás, en la que en Colombia estaba el Ejército Nacional, estaba el Ejército Revolucionario de la FARC, estaba el Ejército del narcotráfico y surgen las milicias privadas. En Michoacán surgen las milicias privadas, que se llamó aquí las milicias vecinales, ¿no? Que fue igual que en Colombia. Surgen porque los empresarios crean un ejército, porque ya no pueden atender sus negocios ni en la ciudad y menos en el campo, porque las mafias del narcotráfico les exigen dinero permanentemente, los secuestran. Pero las FARC, el ejército revolucionario, entre comillas, va más lejos. El ejército revolucionario llegó a tener 6,000 secuestrados en la selva. Pero no es que durante un año secuestró 6,000, no, es que tenía 6,000 gentes en la selva secuestrados, la FARC, el ejército revolucionario, que el ejército revolucionario buscaba independizar del gobierno de la República. Tenía mucha influencia política, es decir, por era un movimiento más político. Era un movimiento político que degenera en el secuestro para hacerse de dinero y la asociación con los narcotraficantes para recibir dinero para la compra de armas y la consecución de la empresa que ellos habían determinado, que era el de tomar el gobierno de Colombia. Lo mismo sucedió, o algo parecido sucedió con las milicias privadas, que fueron pagadas por los empresarios para defenderse, como ya dije, de todos los atropellos, vejaciones, crímenes y secuestros que les hacían los otros dos ejércitos, la FARC y la mafia. Sin embargo, ellos también terminaron, cuando menos algunos de sus líderes terminaron embarcados en el secuestro o en el asesinato como forma de hacerse de recursos. Y se cree que también llegaron a tener nexos con los narcotraficantes. La diferencia entre el narco y la FARC era que la FARC estaban exiliados en la selva y los
mafiosos estaban viviendo a plenitud en las ciudades y en el campo, en sus fincas maravillosas, en sus haciendas, con todo tipo de privilegios, porque fue tal el temor que el gobierno les tenía, que sencillamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación de allá dejó de dictar sentencias porque fue una cadena de jueces que les asesinó el narcotráfico. Entonces, los procuradores de justicia también costaba trabajo que tomaran posesión porque igual eran asesinados por los narcotraficantes. Por eso entonces, los empresarios, al no haber ninguna autoridad que los apoye, bueno, pues sencillamente forman su propio ejército que también termina en una degeneración. Y con Uribe, el presidente anterior, todavía Uribe, que había reclamado que el ejército privado se retirara, no hicieron casos y empezó a dictar órdenes de averiguaciones en contra de los que estaban atrás de ellos financiando, y entre ellos entró un secretario de Educación, entre ellos entró un senador de la República, y entre ellos entraron varios prominentes políticos colombianos y inclusive empresarios de primer nivel. Como caso particular hay que anotar que el padre de Uribe fue secuestrado y Uribe pagó por el secuestro y le devolvieron el cadáver del padre. Entonces no solamente cobraron, sino que asesinaron al señor. Por eso Uribe, cuando llega a Colombia, se mete con todo fe y con todo coraje a terminar con esa mafia y logró un cambio brutal, ¿verdad? De hecho, hoy Colombia vive otro clima, ¿no? Así es. Otro clima político, social, económico, etc. ¿Sí? En México se hablaba del riesgo de que nos colombianizáramos. Y el único estado del país que se colombianizó fue Michoacán. Curiosamente muy metido el PRD ahí, ¿no? Pues durante tanto tiempo, ¿verdad? De hecho, gobernó, hay que recordar que gobernó 6 años Lázaro Cárdenas, Batel, y posteriormente Leonardo Godoy, sí. que por 4 años. Godoy incluso con todos sus excesos, y acuérdense que durante el gobierno de Godoy es cuando explotan las granadas aquel 15 de septiembre en plena plaza de Morelia, donde hubieron muchísimos muertos, que yo creo que ha sido uno de los actos vandálicos más terroristas, salvajes, podríamos decir, más salvajes que ha habido en el país, mujeres, ¿no? Que ha habido en el país. ¿Sí? Y sobre todo, un acto de tanta trascendencia para nosotros, ¿verdad? Sí. El aniversario de nuestra independencia de España, que estos canallas hayan ido a tirar esas bombas, fue terrible. Bueno, entonces, volvemos ahora a Michoacán. En Michoacán estaba el Ejército Nacional, pero en situaciones así muy tranquilas. Estaba la famosa Tuta, que era el gobierno del narcotráfico, y se crean las guerrillas privadas, o las vecinos se llamaban estos grupos. Y en los vecinos, cuando hemos visto a sus dirigentes, son exactamente gente de los diferentes pueblos que estaban hartos de estar pagando cuotas por el limón, por el aguacate, por el poco plátano que tienen, por el ganado, por el comercio, por las farmacias, pues, etcétera, etcétera. Entonces ellos se arman y surge ese otro ejército. Y enfrente el gobierno del Estado no es tanto como con una apatía, la apatía la había heredado del anterior gobierno de Godoy, sino que sin capacidad ni ejecutiva, ni negociadora, ni de poner fin al caos tipo colombiano que estaba viviendo Michoacán. Por eso entonces, cuando el gobierno de la República decide intervenir en Michoacán,
al gobernador del estado nada más lo sentaba en los presidiums al lado del que realmente ejecutaba todo, que era el representante de la federación que había nombrado el presidente de la República. Y que con satisfacción podemos ver meses después, y más satisfacción han de sentir los michoacanos, cuando realmente sí cambió el panorama de inseguridad que vivía el estado de Michoacán. La única persona que falta ahorita de detener es el propio cabecilla, la famosa tuta, porque el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto o están en la cárcel o están en el panteón. Entonces, esa presión contra la sociedad de todos los niveles sociales que ejercía este grupo de fascinerosos, pues sencillamente la población ya respira, ya el farmacéutico y el aguacatero ya no tiene que pagar la cuota que le exigían esta gente. Acabamos de encontrar ver en los periódicos cómo también a los mineros los asaltaban, les quitaban parte del mineral y lo mandaban a China, ya por su cuenta y riesgo. ¿Cómo salía ese mineral por el puerto de Michoacán? Pues es inexplicable. Por supuesto que llegaba en camiones y se iba en un barco. Sí, lo inexplicable es cómo se le daba permiso a quién, a menos que tuvieran prestanombres mineros y que en esa forma se justificara que Juan Pérez como minero está mandando, y a nombre de otros mineros está mandando una cantidad brutal de mineral a China. O tener infiltrado las autoridades. Las autoridades aduanales, ¿no? Así, exactamente. Entonces, ahí acaban de agarrar hace poquito, todos nos enteramos por la prensa, de que pues un barco ya estaba listo para partir con miles y miles y miles de toneladas, que eso significa muchísimos miles y miles de millones de dólares, ¿verdad? Entonces, hasta eso ya se paró. Entonces, y el gobernador mientras, igual que Leonel Godoy, pues ir a bautizos, ir a primeras comuniones, no sé si allá regalen despensas como aquí, ¿no? Sí, lo cierto es que la verdad que Michoacán una situación muy delicada, que independientemente de filiaciones políticas, yo creo ahí lo delicado ahí que se puede observar es que, bueno, Vallejo deja el gobierno después de que pues, estaba consolidado como un gran personaje en Michoacán, y que lamentablemente hasta por condiciones familiares pues se ve la necesidad, sea por salud o familiar, pues dejar la gobernatura. Estaba tomando unos datos de algunos gobernadores que por una u otra razón no terminaron su mandato, como el caso en Aguascalientes de Felipe González, que se separó de su encargo 3 meses antes del término oficial, cuando fue nombrado subsecretario de gobierno en la Secretaría de Gobernación. En Baja California, Héctor Terán, 95-98, falleció de un infarto. Xicotenca Leiva pidió licencia por problemas que tuvieron ahí por la que resultó incluso ganador Carlos Salinas Gortari, todo involucrado en un problemón ahí. En Chiapas hay que recordar que aquí nuestro vecino José Patrocinio González, que fue incorporado a ser secretario de Gobernación con Carlos Salinas Gortari. Eduardo Robledo, que medio de todo el problema que hubo con el ejército zapatista, que no lo reconocían como interlocutor, y se armó todo un problemón que hubo necesidad igual de que se separara de Chiapas. En Colima, Gustavo Vázquez, que murió en un accidente aéreo, que por cierto, Gustavo Vázquez, resulta que en este país solamente han habido 2 anulaciones de gubernatura. Una fue en el caso de Tabasco y la otra fue en el caso de Colima. En el caso de Tabasco hay que recordar que en el 2000 se anula la elección de Manuel Andrade. Hubo otro en Guanajuato.
de gobernador. Sí, claro. Cuando el gobernador priista, antiguamente jefe de gobierno del Distrito Federal, Ramón Aguirre, él protesta y en ese momento van a buscar a Disneylandia en un avión del Estado Mayor Presidencial y lo traen a Disneylandia bis para que tome posesión un señor que ni siquiera había sido candidato, ¿no? Sí. Debieron haber a lo mejor Carlos Medina Plasencia. Y el que participó fue Fox, que fue el que perdió. Precisamente. ¿Sí? Bueno, pero ahí fueron unas condiciones eso fue producto me refiero una concertación, un salinato, pero no anulación. El tribunal electo, exacto, el tribunal, el TRIFE llamado, anula la elección de Tabasco. Repite el mismo candidato, el caso de Tabasco, Manuel Andrade, y gana la elección. Y en el caso de Colima pasa algo similar con Gustavo Vázquez. Gustavo Vázquez es el candidato, se anula la elección, se vuelve a ser el candidato, 3 meses posterior, gana la elección nuevamente y en su primer año de gobierno, finalmente en un recorrido que hace por helicóptero, se cae el helicóptero y fallece. Y hay otra elección nuevamente en Colima porque no completaba el periodo constitucional de los 2 años o los 3 años. En algunos son 2, en otros son 3. Es el único caso que se tiene, por ejemplo, de 3 ocasiones se hicieron elecciones para efecto de elegir el gobernante. Si me permites, cuando estábamos en la segunda campaña de Manuel Andrade, la Cámara de Diputados mandó a varios diputados priistas al estado de Tabasco. Y de ahí vino un diputado de Colima, un gran amigo mío, y lo mandan a la zona de los ríos. En la zona de los ríos detiene 2 camionetas de placas del Distrito Federal cargadas de propaganda a favor de Raúl Ojeda. Misma que se la mandaba Ahumada. Acuérdate que Raúl Ojeda estaba muy ligado con Ahumada, que el pillo que estuvo, etcétera. Bueno, entonces es detenido. Este muchacho, muy valiente, se enfrenta, le arranca las llaves a la fuerza a los camioneros, a los choferes, avisa al comité directivo estatal, inmediatamente se le mandan refuerzos de allá cerquita y se exhibe en la televisión nacional como el gobierno del Distrito Federal, que entonces era Andrés Manuel, y cómo exhiben cómo el gobierno del Distrito Federal mandaba vehículos con propaganda, aparte de que se habían agarrado 20 vehículos del gobierno del Distrito Federal que estaban al servicio de la campaña de Raúl Ojeda. Este muchacho que detiene a estos diputados de Colima, al venirse el cambio de gobierno, se la juega con su amigo, el que se mata en el helicóptero o en el avión, no me acuerdo, y ahí venía él como secretario de Educación del nuevo gobierno, y ahí se mata este muchacho, el que detuvo a los camiones con la propaganda enviada por el gobierno del Distrito Federal a la campaña de Raúl Ojeda. Sí, de hecho fallecieron en ese accidente varios secretarios y un equipo. Y hablando precisamente incluso aquí estamos, igual por ejemplo en el caso del DF, 2 gobernantes que no concluyeron tampoco fue el caso de Cuauhtémoc Cárdenas y Andrés Manuel, que renunciaron para irse como candidatos presidenciales. En el Estado de México, Emilio Chofet, que se incorporó, que era siendo gobernador, se incorpora con Ernesto Zedillo como secretario de Gobernación. En Guanajuato, pues comentamos el caso de Ramón Aguirre, que fue en el 91, se armó todo un problema ahí y finalmente designaron a Carlos Medina. Y en el 2006-2012, que Juan Manuel Oliva, que asumió el cargo de secretario general junto para asuntos electorales del PAN. En Guerrero, Rubén Figueroa, que a raíz de la matanza de Aguas Blancas. Sí, pero Rubén Figueroa Jr. Rubén Figueroa Alcocer. Junior. ¿Qué es el Junior? Sí.
Porque su Porque papá no ya había tenía- sido gobernador y Rubén Figueroa también. Sí. Aquel famoso que secuestraron. Sí. Exactamente, sí. Y este es el que tuvo el problema de la matanza de los campesinos en Agua Blanca y todo eso. Y bueno, se separa finalmente también del gobierno. En Jalisco, con Guillermo Cosío Vidaurri, renunció después de aquellas famosas explosiones que hubieron en Guadalajara Sí. y que dejaron más de 200 personas muertas. Igual Del drenaje, ¿no? sí, Del del drenaje, drenaje, sí. exactamente. Igual ahí mismo Francisco Ramírez Acuña, que se incorpora, deja de ser gobernador porque se incorpora como secretario de Gobernación con Felipe Calderón. En el caso de Michoacán ya había un antecedente de Luis Martínez Villicaña, que igual renunció Para ser secretario de Caminos la y Puentes. No, de Reforma Agraria. Aquí dice para Caminos y Puentes Federales que durante Carlos Salinas. A menos que haya sido primero secretario de Reforma Agraria y de ahí se fue de gobernador y luego Yo creo- regresa. Sí. Creo que sí estuvo. Sí, ¿verdad? sí, Creo que que sí. sí, primero fue secretario y se pasa a gobernador y de secretario renuncia para incorporarse como director de Caminos y Puentes Federales. En Nuevo León, igual, Sócrates Rizo, que renuncia por presiones políticas y por escándalos de corrupción. Al igual que eso fue allá por el 96. Fernando Canales Clarión, que renunció para ocupar la Secretaría de Economía con Vicente Fox. En San Luis Potosí, Y después de energía, ¿no? ok, sí. Y en San Luis Potosí, allá por el 91, hay que recordar cuando Fausto Zapata, Sí. que ahí se arma todo un problema, y sí, pues se ven en la necesidad de que que renuncie. Y Esa fue la renuncia más absurda y el movimiento político más absurdo que yo haya conocido en mi vida. cuando Carlos Salinas, precisamente. Toma posesión Fausto Zapata y 40 mujeres empiezan a tocar cacerolas frente al Palacio de Gobierno. Sí, de hecho, ahí el doctor Nava, recuerdo que el famoso doctor Nava, No, fue mucho que antes, arma sí. todo se desarma una caminata hacia la Ciudad de México y entonces ahí se alarmase el problema y agudizarse el conflicto en San Luis Potosí. Bueno, pues se ve la necesidad de que Fausto Zapata deje el gobierno. Y tenemos el caso de Tabasco, bueno, el caso de Salvador Neme Castillo, que igual no concluyó su mandato, el cual como todo es conocido aquí en Tabasco, con los problemas que se dieron en ese entonces, allá por el 92, bueno, renuncia para irse a un área de fomento pecuario en la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos. Y desde luego Madrazo, también Roberto Madrazo, que igual pidió una licencia para irse a competir en el proceso interno del PRI para la candidatura presidencial en la que con Francisco Labastida. Y finalmente en Veracruz, Fernando Gutiérrez Barrios, quien de igual manera siendo gobernador no concluye porque fue invitado igual a la Secretaría de Gobernación cuando la época de Carlos Salinas de Gortari. Es decir, son 21 gobernadores. Aquí en el caso de Tabasco te hizo falta González Pedrero, quien pide licencia para Sí. incorporarse a la campaña de Carlos Salinas de Gortari. Así es cierto, y sí. lo sustituye Peralta. Así es, precisamente también ahí cuando se va a coordinar la campaña, que por cierto se hablaba de que, bueno, de que iba a ser el secretario de Gobernación o el secretario de Educación, se mencionó muchas y finalmente pues lo mandaron hasta España. La derecha intervino mucho. No sé si solamente la mano derecha, en fin, pero bueno, el caso es que sí hubo muchas presiones. Como secretario de Gobernación yo no creo que hubiera servido. Sí. Bueno, hay que ver que este caso de los gobernadores que no concluyeron su mandato, sobre todo en la época de Carlos Salinas, se dio mucho. Ahí ya en los últimos prácticamente ya era más complejo, como se da ahorita la renuncia de Vallejo en Michoacán, en la que realmente, bueno, pues ya señalaban que era muy difícil su situación y había mucha inestabilidad con su situación de salud, con el problema de salud que traía. Así es, y bueno, regresando precisamente, qué bueno que vuelves a tocar el tema de Michoacán, propiamente dicho, que era de donde habíamos partido. Sí, obviamente le toca a Vallejo enfrentarse y ser gobernador de un estado que ya traía muchísimos conflictos. Yo creo que su estado de salud efectivamente se vio deteriorado, yo no tengo ninguna duda.
aunque en esta última ocasión se habla mucho, lo que ustedes han comentado aquí, que tal vez los problemas en los que se menciona a su hijo de estar coludido con ciertas mafias y algunas otras situaciones hayan obligado realmente a Vallejo en esta ocasión a pedir ya la licencia definitiva. En cualquier caso, si muchos se preguntarán, bueno, y a mí aquí en Tabasco, ¿qué me importa lo que pase en Michoacán? Pues resulta que nos importa mucho. Y nos importa muchísimo, no solo por ser un estado más de la República Mexicana, sino simplemente para darles un dato que ya de alguna manera lo comentaba Feliciano Calzada. Esta situación que había o que prevalecía en Michoacán de las mafias cobrándole a los rancheros, agricultores, etcétera, estas cuotas como si fueran cuotas de guerra, digamos, resulta que también pasaba lo mismo no solo con el aguacate, sino con el limón. Y eso ocasionó que el precio del limón se disparara estrepitosamente en todo el país. Entonces, algo que aparentemente no nos afecta, aunque está muy lejos, y que Michoacán, bueno, a mí que me importa Michoacán si está muy lejos, bueno, todo está totalmente ligado y todo está entrelazado, y sobre todo si estamos hablando de una confederación, y ya no hablemos políticamente, obviamente las implicaciones que pueda tener esto políticamente, con todos los partidos políticos inmiscuidos en este problema de Michoacán, tal como lo hemos comentado en algunos programas anteriores, muchos problemas de carácter político en la que realmente han influido todos los partidos políticos en Michoacán a crear ese clima de conflicto. Y también comentaba Feliciano Calzada de que la oportuna intervención del presidente Enrique Peña Nieto ha hecho rescatar realmente al estado de Michoacán, porque realmente parecía ya como algo totalmente perdido. Ahora la pregunta es, bueno, ¿y cuántos querrán aceptar el honroso cargo de ser gobernador de Michoacán? En ese Se momento, habla de muchas ingeniero, gentes. en este momento ya no hay problema. Porque, claro, ahorita ya no hay problema, pero bueno, falta muy poco tiempo. Hace un año sí era un verdadero problema. Hace un Y año yo creo que no encontrarían tan fácil quien quisiera ser el sucesor. En una ¿no? silla de gobernador que no tiene ninguna influencia hacia afuera ni hacia adentro, que no es más que es un símbolo venido a menos, entonces era un problema. Pero además el gran peligro que representaba el que te tiraran unas granadas otra vez el 15 de septiembre, o ahora te lo hicieran el 1 de mayo, o ahora te lo mandaran adentro de Palacio de Gobierno. Todo eso, para la suerte de los michoacanos y de México, pues eso ya se superó. Así es. Y bueno, pues le deseamos al próximo gobernador de Michoacán, quien quiera que sea, que pues pueda conducir los destinos de un estado que, aunque ya cambió radicalmente su situación, bueno, sigue habiendo por ahí todavía algunos problemitas de carácter político. Amigos, obviamente otro tema que sí quisiéramos comentar aquí, si ya no quieren hacer algún comentario sobre Michoacán, el asunto del Transbús. Comentábamos aquí en el programa anterior que el Día del Padre fue detenido aquí en sus oficinas privadas el señor Salomé. Esto ha traído muchas consecuencias, muchos comentarios, porque se habla de que de donde entró la policía ministerial para llevárselo a la cárcel junto con otras 17 personas, incluyendo a 2 menores de edad, pues resulta que era propiedad privada, porque ese predio, ese inmueble se encuentra rentado no a nombre de la empresa, sino a nombre de Salomé. Y entonces la única acusación que hay contra Salomé es de despojo, pero entonces, bueno, no pueden ir a algo donde él no está despojando, él está rentando ahí legalmente, digamos, a nombre propio y no a nombre de la empresa. De manera que también, tal como decíamos en el programa anterior, habían rumores de que el señor gobernador quería controlar absolutamente todo lo que fuera Transbús y desaparecer la empresa como tal. Se habla, y ojalá nos pudieran hacer algunos comentarios ustedes ahorita al respecto, de crear varias cooperativas. Recordemos que Transbús es una empresa privada, es una sociedad formada por propietarios de los camiones y propietarios de las concesiones de rutas.
no es una cooperativa. Entonces parece ser que ahora las quieren formar en varias cooperativas, al menos son los deseos del señor gobernador, pero hay por ahí algunas reticencias. Uldárico, no sé si quieras ahondar más el tema o comentar, porque han habido muchos comentarios, parece ser que muchos socios no quieren esa figura de cooperativas, en fin. Sí, de hecho, tocando el tema del transporte, se habla mucho de socios que dicen y señalan que la figura de las cooperativas ya se ha dado en ocasiones anteriores y que, bueno, según los antecedentes, todas han terminado en el fracaso. Hoy nuevamente se pretende retroceder y eliminar esta figura de ahorita del Transbús para efecto de, bueno, prácticamente según señalan algunos socios que se están preocupados porque acusan directamente al secretario actual de Transporte, al licenciado José Antonio de la Vega, que está tratando de desaparecer, quebrar la actual empresa, pulverizarla y convertirla en 20 cooperativas, el cual, según decía uno de los socios, Roberto Estrada Sánchez, bueno, pues es una situación muy complicada, muy difícil, porque los que finalmente deben de tomar decisiones al interior de esta empresa es precisamente los socios, porque es una situación ya privada. Sin embargo, establecen de que, bueno, pues el secretario de Transporte actual tiene todas las manos metidas, a pesar de que de manera natural dice que no. Pero hay muchas evidencias por el respaldo que se le da a Aires Carrera para que continúe al frente de esta batalla contra Rubén Salomé, el cual también señala que ha dado muestras de que en asambleas públicas y con fe notarial da cuenta de que, bueno, pues él es el legítimo presidente de esta asociación porque fue electo en asamblea. Sin embargo, hay evidencias de que el gobierno a quien reconoce es a Aires Carrera. Sí, ahí, como mencionábamos, Uldárico, recordarás el programa anterior, nosotros creemos que quienes tienen que decidir, en este caso, son precisamente los socios de la empresa. Es decir, ahí pues el gobierno no tendría por qué meterse, porque lo que está en disputa es la presidencia del Consejo de Administración de la empresa. Entonces, lo decíamos también en el programa anterior, está un poco confusa, la información no está muy clara, no nos queda claro quién realmente tiene la razón, porque los dos se dicen haber hecho asambleas y haber obtenido la mayoría de los votos de los socios, de manera que es un conflicto que nosotros quisiéramos y esperamos que así sea, pues que no se salga de control y que vaya a afectar a los miles de usuarios que utilizan este sistema de transporte. Hay acusaciones ahí en contra de algunos líderes de ellos, de José Antonio de la Vega, precisamente lo acusan de querer formar estas cooperativas, ¿no, Uldárico? ¿Quién es el que realmente lo acusa? De hecho, hay socios que o lo mencionan, pues, no tanto que lo acusen, sino que dicen sí, que una vez que creen la cooperativa, ¿cómo van a poder manejar las cooperativas, no? Sí, de hecho, ahí, y sí, sobre todo consideran, por ejemplo, que decía el caso de aquí de Estrada Sánchez, que es un socio de ahí, Roberto Estrada Sánchez, socio del Transbús, bueno, pues públicamente ha afirmado y acusa directamente al secretario de Transporte de que él es quien tiene las manos metidas tratando de desintegrar el Transbús para pulverizarla y finalmente crear nuevas figuras para, bueno, pues ellos también tomar partidas al respecto. Sin embargo, el propio secretario de Transporte hace unos días acusó directamente a los anteriores secretarios de Transporte, al que Aquiles Domínguez, a Adrián Hernández y a otro
de que son, bueno, pues están también ahí detrás del movimiento y que bueno, y que inclusive han estado coludidos en actos de corrupción, sobre todo en épocas de campañas. Y otra vez la corrupción de Granier, ¿no? Le echan la culpa otra vez a la administración anterior, porque este gobierno no tiene otra defensa, es lo único que sabe decir y lo único que sabe sacar en su defensa. Que por cierto, hubo una encuesta que salió publicada hoy, no tengo el dato de la empresa quien la lleva a cabo, pero Tabasco resulta que se encuentra entre los primeros 6 estados donde la corrupción es mayor. Y no estamos hablando de las épocas de Granier. Compite con Guerrero. Independientemente de que en el gobierno de Granier haya pasado lo mismo o lo que sea. Pero en este gobierno que tanto habla de honestidad y de transparencia y de no sé qué, que nada de eso tiene, porque este gobierno ni honesto ni transparente es, resulta que Tabasco está en estos momentos en el 6º lugar, no en el 6º, entre los primeros 6 estados más corruptos de la República Mexicana. Y tú ya tienes la desfachatez y el cinismo, este gobierno de Arturo Núñez, de seguirle echando toda la culpa al gobierno anterior. Si nos permiten, hacemos una pequeñísima corte para que regresemos y comentemos lo que tal vez comentaremos muy ampliamente después, que es la ley electoral. Ahorita regresamos de Frente a Tabasco. TVX, Canal 16, una televisión diferente. El fresco sabor de la naturaleza lo tenemos nosotros. Fruta, paletas y helados gourmet, elaborados artesanalmente con frutas naturales y con manos tabasqueñas. Paletas de galleta Oreo, kiwi, rellenas de fresa, choco chips y mucho más. Visítanos en calle Paseo La Ceiba, número 102, Colonia Primero de Mayo, en el interior del Parque Tomás Garrido Canaval, cerca del área de juegos, y en la calle Zaragoza, frente a Fidencia, en el centro de Villahermosa, Tabasco. En Comalcalco, en la calle 5 de Mayo, número 109, en Plaza Guayacán, en los corredores del Parque Juárez. Nuevo enfoque. Nuevo estilo. Nuevo enfoque. Nuevas energías. Una radio sin fronteras. Nuevas energías. XEBX. Nacimos grandes. Somos la grande de Tabasco. Grupo BX y su sistema integral de noticias le lleva la información en todo momento. Durante la mañana comienza informado sobre el acontecer local, nacional e internacional en Poder Informativo Primera Edición. Para seguir informado a las 2 de la tarde, le presentamos lo más reciente de las noticias generadas durante el día en Poder Informativo Segunda Edición. Y el resumen más completo de lo acontecido lo encuentra en Poder Informativo Tercera Edición. Las noticias de Tabasco, México y el mundo están en Poder Informativo. Valor de verdad. Fundación XEBX Vocación de Servicio. Afíliate con nosotros y obtén grandes descuentos en tiendas de autoservicios, laboratorios médicos, trámite totalmente gratis. Único requisito: llena un formato con tus datos y nosotros te tomamos la foto. Llámanos a los teléfonos 315-8600 y 315-6223. Fundación XEBX Vocación de Servicio.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos nuevamente a este segmento de Frente a Tabasco. En el segmento anterior, creo que le arrebatamos un poco la palabra al licenciado Feliciano Calzada y no le dimos tiempo de comentar sobre el tema del transporte. Adelante. Sí, yo tengo una duda. Si en la actualidad es una empresa privada el transporte, el Transbús. Entonces, ¿cómo es posible que pudiera hacerse el cambio de una empresa privada a una cooperativa? Porque en México se dio el cambio a nivel nacional cuando Lázaro Cárdenas crea crea las cooperativas del campo mexicano. Las cooperativas fueron de cacao, en el caso de Tabasco, de copra, de plátano y de ganado. Cuando entra Miguel Alemán, desaparecen las cooperativas y surgen las asociaciones de productores, que era exactamente lo mismo. En algunos lugares que donde se llegó a tener edificio propio, no se borró bien lo de cooperativa, o se borró muy bien y encima se le puso Asociación Local de Productores de Copra, de Centla. Bueno, y así habían a las asociaciones. La gente, cada vez que iba a ir a la asociación, decía, voy a ir a la cooperativa. Hasta la fecha. ¿Hasta la fecha? Sí, todo tú dices entonces, como que ya no existen las cooperativas, pues es la cooperativa de cacao, que después fue unión, o que fueron asociaciones de productores, etcétera. La gente le quedó, incluso a los edificios donde ocupaban eso, se les sigue llamando la cooperativa. Aunque tenga el letrero. De que diga asociación. Pero ahí es la cooperativa. Entonces, la gran pregunta es cómo los accionistas, los socios son accionistas del Transbús, si ven con simpatía o no el que se creen cooperativas, tantas como sean necesarias para las concesiones. Tengo entendido que ahorita no es más que una asociación en la que el Transbús le da el servicio al municipio del centro. Hay algunas rutas. La ruta que está en disputa es la ruta Méndez 27 de febrero. Sí, están de hecho por rutas. Entonces, si alguien es socio del Transbús y no le gusta el sistema de la cooperativa, puede vender su acción o sus acciones. O negarse a que se forme cooperativa. O negarse, y será la mayoría la que decida si se hace cooperativa o no. Claro. Entonces, a mí no me suena tan viable un cambio de una forma a la otra. Pero toda la historia de Tabasco, el gran problema de la ciudad de Villahermosa han sido las cooperativas. Más bien han sido frenos, ¿no? Es decir, en lugar las de cooperativas de transporte. En lugar de estimular una producción, en el caso de las agrícolas, como que frenaban mucho, ¿no? Cada 6 años se ha cambiado el nombre. Y de pronto se le mete mucho dinero en una época. Hubo una época que se llamaban saetas, ¿no? Sí. Entonces, al final del sexenio ese han terminado quebradas. Algunas manejadas con una gran corrupción. En la época de Salvador Neme se manejaba la cooperativa, la manejaba, pues no sé cómo se llamaba entonces, pero se le dio mucho impulso, mucha propaganda, mucha publicidad, y al final del trienio de Salvador Neme, ahí se acabó también. Pero los saetas. Los saetas, sí. Pero han sido varias veces que el gobierno ha intervenido, ha financiado, y no existe hasta este momento nada que haya sido un éxito.
porque si lo hubiera sido en una época, se hubiera prolongado, ¿verdad? Ahí intervienen algunos factores, Feliciano, tal como comentaba Uldárico en el programa anterior, que alrededor de esta empresa Transbus, que es de servicio público de transporte, hay otros negocios colaterales que tal vez se presten mucho a corrupción. El lavado mismo de las unidades, la carga de combustible donde se va a hacer, los talleres mecánicos donde se reparan estas unidades, y eso tal vez esté haciendo o haya hecho históricamente que esto sea un negocio muy apetitivo. Es decir, por algo hay muchas gentes que se están disputando todo esto. La inyección de directa del cierto, gobierno. Los mismos subsidios que del gobierno. A propósito del transporte, te faltó un gobernador tabasqueño que cayó también, Manuel Bartlett. Ah, claro. ¿Y qué tiene que ver con el transporte? Porque yo me acuerdo que yo era estudiante de secundaria. Por el alza de la tarifa del transporte fue el pretexto, 5 centavos. De 20 a 25 centavos. ¿No? Y el 90% de los estudiantes no usábamos el camión porque Villahermosa eran 8 cuadras. ¿La caminabas? Todos. Y los que vivían en Atasta y Tamulté no llegaban a 4 estudiantes. Así que si los de aquí no usábamos el camión y aquellos iban a ser afectados eran 4, pues yo creo que se les hubiera dado un subsidio, un apoyo, ¿verdad? Por eso es que sin embargo, fue por el eso pretexto, cayó, ¿no? Ese fue el pretexto, fue el cayó. Pretexto, sí, efectivamente, Bartlett. Así es, que en dado caso es lo más emblemático en el estado de Tabasco. Sí, de la ¿no? época es, sí, Bueno, como no. pero ya desde entonces el transporte creó en ese momento un problema político, aunque disfrazado, ¿verdad? Al papá se le cayó la gubernatura y al hijo se le cayó el sistema. Así es. Ese era el fue acusado, comentario. por cierto, resulta que quienes lo acusaron de haber hecho fraude electoral, Sí. cuando en la época de Carlos Salinas, que se le cayó el sistema, después ellos mismos lo fueron a buscar para darle la gloria de que fuera su candidato. Sí. Bueno, y hoy es el senador de ellos. Hoy es senador Sí. del PT. Del O sea, PT. Son No. de esas posibles incongruencias de la política. Pero además le dan la candidatura por mayoría, pero al mismo tiempo lo inscriben como pluri. por pluri. Y para desgracia de Manuel, sencillamente perdió las elecciones, pero de una forma avasalladora, ¿no? Sí, de hecho. Pero son los mismos que lo acusaron de fraude, ¿no? Los que van a buscarlo Los que para van a no se buscarlo presente. regala. Pues es justamente lo Bueno, el que caso de muchos se han Puebla hablado fue- de las de Manuel fue de que las ni era incongruencias. de allá ni era de acá. Si uno decían que era tabasqueño, otros decían que era poblano. Finalmente él mismo se reconoce como poblano, no el caso de su padre, que fue renunciado aquí. Y bueno, pues cuando llega a ser candidato en Puebla, pues allá no lo reconocieron y pierde estrepitosamente. Bueno, hay y un esto- caso también muy simpático con Patrocinio González Blanco. Garrido. Garrido. González Garrido. González Patrocinio quiere ser gobernador de Chiapas y no lo logra todavía, pero entonces le dice el presidente del PRI nacional, Alfonso Martínez Domínguez: Patrocinio, ¿cómo quieres ser gobernador de Chiapas si tú eres tabasqueño? Te lo juro que no, yo nací, tu mamá dice es tabasqueña. Tu papá fue senador de la República por Tabasco. Don Salomón González Blanco fue senador porque su cuñado, Tomás Garrido Canaval, lo hizo senador de la República. Él era juez de distrito aquí, ¿no? Y entonces lo hace y le dice así que ¿cómo es posible que quieras ser gobernador de Chiapas si tú eres tabasqueño? Te lo juro que yo no soy tabasqueño. Surge la candidatura en ese momento de Agapito Domínguez. Muere en campaña y se presenta Patrocinio con Alfonso Martínez Domínguez. Y le dice: vengo a sincerarme, soy tabasqueño. No, y sí, está plagada de anécdotas
No. que obviamente Sí, cómo no. Feliciano Calzada se sabe todas o muchísimas, O por lo menos. muchísimas, sí. Y eso nos puede llevar, por ejemplo, a que comentemos la ley electoral, que es un tema que seguramente tocaremos en el próximo programa, dada la importancia que tiene porque no se ha aprobado aún en el Congreso local y obviamente es muy importante. Yo creo que vale la pena otorgarle un tiempo suficiente para poder hablar de la ley electoral. Amigos, pues obviamente el tema no se agota, pero el tiempo sí se agotó. Yo quiero agradecerle mucho a Feliciano Calzada, agradecerle mucho a Uldárico Canto, que hayan estado con nosotros de nueva cuenta de Frente a Tabasco, y la invitación para que estén con nosotros el próximo lunes, como todos los lunes y jueves, a las 9 de la noche por internet en www.canaltvx.com, y por radio. Este programa se retransmite, por ejemplo, si hoy es jueves, se retransmite el viernes a las 12 del día por las estaciones de radio XBX en el 570 de AM y XHBX en el 89.7 de FM. Amigos, por su atención, muchísimas gracias. Moisés Dagdug a las órdenes. Les recuerdo, mi Twitter personal es @MoisésDagdug1. Estamos a sus órdenes y, como siempre, de frente a Tabasco.